Sin lubricación, los motores y las máquinas se pararían. Con una lubricación apropiada, los motores y las máquinas siguen funcionando sin problemas. La lubricación tiene varias funciones básicas. Reducir todo lo posible el contacto de metal con metal, la fricción y el desgaste. Eliminar calor. Limpiar superficies. Sellado. Impedir la corrosión. Absorber golpes. Engranajes. Transmitir potencia. Hidráulico. Diseminar contaminantes. Impedir la formación de espuma. Resistir el deterioro. Los sistemas de lubricación de los motores son ligeramente distintos, pero en general funcionan con los componentes de lubricación mostrados aquí. El aceite es impulsado por la bomba de aceite, 4, desde el colector de aceite a través del enfriador del aceite, 2, y después a través de los filtros de aceite, 3. Las válvulas de derivación, 1, del enfriador del aceite o de los filtros protegen el sistema si disminuye el flujo de aceite. Cuando el motor arranca con el aceite frío o si el enfriador o los filtros se taponan, las válvulas de derivación aseguran un flujo constante de aceite hacia el motor. Desde los filtros, el aceite entra en el colector de aceite del bloque del motor. A continuación, este aceite pasa por los distintos conductos del bloque del motor para aceite, con el fin de lubricar y enfriar los componentes del motor. Por último, el aceite vuelve al colector. Además de la falta de aceite en el sistema, muchas otras averías son debidas a que por el motor está fluyendo aceite contaminado o degradado. Tener unas nociones básicas del funcionamiento del sistema de lubricación del motor le ayudará a comprender cómo el aceite contaminado o degradado daña los componentes del motor. Las averías relacionadas con el aceite se producen en los cojinetes, cigüeñales, pistones, anillos y camisas, turbocompresores y válvulas. La mayoría de los problemas son ocasionados por la falta de lubricación, una capa de aceite insuficiente y por la suciedad del aceite. Un funcionamiento prolongado de un motor sin una lubricación apropiada hará que las piezas se rayen y finalmente queden agarrotadas y quizá incluso destruidas. La contaminación del aceite causa un desgaste excesivo, arañazos, erosión y tarde o temprano una avería. Recuerde a los clientes que tomen las siguientes medidas para ayudar a su equipo a alcanzar su máxima vida útil. Estar atento a los primeros indicios de que algo va mal. Revisar la presión y los niveles de aceite y buscar posibles fugas. Usar lubricantes CAT de la máxima calidad indicados para cada máquina y aplicación particular. Respetar los intervalos de cambio de aceite recomendados. Usar el programa de análisis de aceite SOS-SM. Usar filtros CAT de máxima calidad. Ser conscientes de los peligros de contaminación del azufre que lleva el combustible. Los clientes pueden averiguar el contenido en azufre del combustible que están utilizando preguntando a su proveedor o analizando el combustible. Evitar el uso de aceites de múltiple viscosidad en las transmisiones. Los requisitos concretos de una determinada aplicación y el rendimiento que se requieren de un motor determinan las funciones exactas que debe desempeñar el aceite. Por ejemplo, los motores diésel funcionan a velocidades más bajas, pero a temperaturas más altas que los de gasolina. Como consecuencia, los motores diésel provocan la oxidación del aceite, la formación de depósitos y la corrosión de los metales de los cojinetes. El aceite que se seleccione debe contrarrestar estos efectos. Antes de analizar los aceites específicos de Caterpillar, echemos un vistazo a algunos de los términos más corrientes utilizados para describir el aceite. El aceite lubricante se produce a partir de un aceite de base llamado a veces caldo de base. 1. Los aceites de base pueden ser minerales, semisintéticos o sintéticos. Los aceites de base minerales se obtienen refinando petróleo crudo. Las características del aceite de base mineral, como la viscosidad y el punto de fluidez, dependen del origen del crudo y del proceso de refinado. Los aceites de base mineral son los más corrientes para producir aceite lubricante por sus propiedades y por su costo razonable. Los aceites sintéticos se obtienen mediante una reacción química que produce un aceite de base con propiedades predecibles. Los aceites de base sintética suelen tener unos índices de viscosidad más altos que los minerales, pero sus puntos de fluidez son inferiores.
Estas características hacen que sean idóneos para crear aceites combinados para condiciones extremas de funcionamiento a temperaturas altas y bajas. La principal desventaja de los aceites sintéticos es que son más caros y el suministro es limitado. El uso de aceites sintéticos en motores y máquinas CAT es aceptable si el aceite tiene la viscosidad especificada y el rendimiento requerido por Caterpillar. Para trabajar a bajas temperaturas es necesario usar un aceite de base sintético. Los aditivos se usan en el aceite de base para ayudar a cumplir con las necesidades de rendimiento. La cantidad o el tipo de aditivo usado varía dependiendo de las propiedades del aceite base y del medio ambiente en el que funcionará el aceite. Los aceites de base se degradan y deterioran rápidamente, a menos que se añadan aditivos. Los aditivos refuerzan o modifican las características del aceite de base y permiten que cumplan los requerimientos especificados. Los aditivos más corrientes que lleva el aceite son detergentes, para mantener limpio el motor mediante reacciones químicas con productos de oxidación y así detener la formación de compuestos insolubles y su acumulación. Inhibidores de la oxidación, para ayudar a que no aumente la viscosidad ni se formen ácidos orgánicos u hollín. Dispersantes, para ayudar a que no se forme lodo dispersando los contaminantes y manteniéndolos en suspensión. Agentes alcalinos, para ayudar a neutralizar los ácidos. Los detergentes también son neutralizadores fuertes de los ácidos, ya que transforman los ácidos provenientes de la combustión y la oxidación en sales neutras no dañinas. Agentes antidesgaste, para reducir la fricción, formando una película en la superficie de los metales que los protege de la corrosión. Dispersantes para el punto de fluidez, para mantener el aceite fluido a bajas temperaturas, lo que evita la formación y la acumulación de cristales de cera. Mejoradores del índice de viscosidad, para evitar que el aceite pierda demasiado espesor a altas temperaturas. Los mejoradores del índice de viscosidad, mejoradores IV, son productos químicos que reducen el cambio del índice de viscosidad cuando cambia la temperatura. La imagen muestra la viscosidad del aceite después de 48 horas a 35 grados centígrados. Para entender el NBT del aceite, es necesario tener unos conocimientos básicos sobre el contenido en azufre del combustible. En la mayoría de los casos, el combustible diésel contiene azufre. La cantidad exacta depende de la cantidad de azufre que hubiese en el petróleo crudo que se utilizó para producirlo y/o de la habilidad de la refinería para eliminarlo. Una de las funciones del aceite lubricante es neutralizar subproductos tales como los ácidos sulfúricos. La contaminación del aceite con ácido sulfúrico es muy rápida y puede corroer considerablemente el motor. Al aceite se le añaden compuestos alcalinos para neutralizar estos ácidos dañinos. La medida de esta alcalinidad de reserva en un aceite es lo que se conoce como su NBT. El porcentaje de azufre en el combustible influirá en el aceite que se recomiende para el motor. Generalmente, cuanto mayor es el NBT, más alcalinidad de reserva o más capacidad de neutralización de ácidos tiene el aceite. Otro componente del aceite que hay que tener en cuenta es la ceniza sulfatada. El contenido en ceniza del aceite es el residuo no combustible que contiene derivados metálicos, como compuestos de bario, calcio y magnesio. Estos compuestos suelen ser fuentes de ceniza. Estos compuestos metalorgánicos que llevan los aceites proporcionan el NBT para la alcalinidad del aceite. Un contenido excesivo de ceniza causará depósitos de ceniza que pueden provocar problemas prematuros en el motor. La viscosidad es una de las características más importantes de un aceite. La viscosidad se refiere a la resistencia del aceite a fluir. Sea cual sea la temperatura, el aceite debe fluir lo suficiente como para asegurar un suministro adecuado a todas las piezas móviles. La viscosidad es una de las propiedades más críticas del aceite porque representa la habilidad del aceite para formar una capa que lubrique las superficies. Cuanto más viscoso o espeso sea el aceite, más gruesa es la capa que forma. Cuanto más gruesa es la capa de aceite, más difícil es quitarla de las superficies lubricadas. Sin embargo, un aceite demasiado espeso no fluirá adecuadamente a temperaturas bajas y puede que no llegue a algunas piezas de la máquina con la suficiente rapidez.
Por lo tanto, es imprescindible que el aceite tenga la viscosidad correcta, tanto a la temperatura alta como a la más baja a las que va a funcionar el motor. El aceite pierde viscosidad a medida que aumenta la temperatura. La medida del ritmo al que se pierde viscosidad es lo que se llama índice de viscosidad del aceite, IB. Con las nuevas técnicas de refinado y el desarrollo de aditivos especiales, se aumenta el índice de viscosidad del aceite, lo que significa que su viscosidad cambia menos al cambiar la temperatura. La Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE, por sus siglas en inglés, ha desarrollado un sistema de clasificación del aceite basado en la viscosidad. La SAE clasifica los aceites en función de su viscosidad, utilizando un sistema de números. Ver imagen. Por ejemplo, SAE 10, SAE 30, etc. Cada uno de estos grados especifica los límites de viscosidad del aceite a determinadas temperaturas. Cuanto más bajo es el número, menos viscoso es el aceite y mejor fluye. La SAE somete a pruebas los aceites a 100 grados centígrados, 212 grados Fahrenheit, para determinar su viscosidad y certificarlos. Los aceites que también han sido sometidos a pruebas a bajas temperaturas y certificados llevan la letra W como parte del grado de viscosidad. Es decir, la fluidez del aceite en el bombeo y en el arranque ha sido sometida a prueba a su mínima temperatura, además de a 100 grados centígrados, 212 grados Fahrenheit. Por lo tanto, la W en el grado de viscosidad del aceite indica que es indicado para trabajar en invierno. Cuando el grado no lleva la W, quiere decir que la viscosidad del aceite solo está definida a 100 grados centígrados, 212 grados Fahrenheit. Los aceites multigrado, como el SAE 10W-30 o el SAE 15W-40, proporcionan la viscosidad correcta para una amplia gama de temperaturas de funcionamiento y para arranques en frío del motor. Los aceites multigrado también son eficaces para mantener bajo el consumo de aceite y las acumulaciones de depósitos sobre los pistones. Para ver un análisis detallado de varios grados SAE y sus correspondientes márgenes de temperaturas, consulte la publicación de Caterpillar titulada El aceite y su motor, SEBD 0640-02. El Instituto Americano del Petróleo, API, por sus siglas en inglés, la SAE y la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, ASTM, han desarrollado conjuntamente un sistema de clasificación del aceite. Las clasificaciones del API establecen las categorías de rendimiento de los aceites para motores de gasolina y diésel. Las clasificaciones del API fueron desarrolladas con el fin de proporcionar lubricantes comerciales para una amplia variedad de motores diésel utilizados en diversas condiciones. En las clasificaciones del API, la letra C hace referencia a aceites utilizados en motores de encendido por compresión y por lo tanto indica que es un aceite para el cárter de un motor diésel. La segunda letra indica el nivel de rendimiento más corriente. El número 4 denota un motor de 4 tiempos. El API también ha desarrollado categorías para los aceites utilizados en los motores de gasolina. La letra S representa a los motores de encendido por chispa o motores de gasolina. A lo largo de los años, debido a los avances realizados, las clasificaciones de los aceites han quedado obsoletas. Puede consultar la evolución completa de las clasificaciones del API en la publicación de Caterpillar titulada El aceite y su motor, SEBD 0640-2. A medida que se mejora el rendimiento de los motores y el refinado de los combustibles, observará que también se mejoran los aceites para motor y la disponibilidad de clasificaciones actualizadas. A la hora de seleccionar un aceite para un motor, debe elegir el que tenga la viscosidad y el rendimiento especificados por el fabricante del motor según las clasificaciones de la SAE y el API respectivamente. Tener en cuenta solo uno de estos parámetros no será suficiente para determinar el aceite adecuado para una aplicación concreta de un motor. Para ayudar a los clientes a seleccionar el aceite apropiado, el API ha desarrollado el símbolo del donut. Este símbolo indica la clasificación del servicio según el API en la mitad superior del círculo, 1. El grado de viscosidad según la SAE en el centro del símbolo, 2.
y el parámetro de conservación de energía si procede en la mitad inferior del círculo. La conservación de energía no es aplicable a aceites de motores diésel de servicio pesado. Solo el aceite con licencia API puede mostrar el símbolo API en su etiqueta. Aunque cualquier proveedor de aceite puede utilizar las categorías de servicio del API para indicar el nivel de rendimiento de su aceite, solo las empresas que hayan obtenido una licencia del API pueden utilizar el símbolo API en sus etiquetas. El DONUT certifica que el aceite ofrece el rendimiento técnico prescrito por el API.